Fernando Arreaza, nuestro invitado especial hoy en Pascual Artiles TV. Antes de conversar con él, les recordamos como siempre, suscribirse a nuestro canal es totalmente gratis y activar las notificaciones. Importante, porque las notificaciones te avisan el estreno de este programa, revisas el resto de nuestra programación y también te va a avisar cada vez que estrenamos un nuevo contenido. Fernando, un placer grande tenerte por acá en Pascual Artiles TV. Bienvenido. El gusto es mío, Pascual. Qué bueno verte, qué bueno contactarte por esta vía y saludar a toda la gente que te sigue en Pascual Artiles TV y bueno, a la orden siempre, hermano. Toda una referencia de profesionalismo, nuestro invitado de hoy es un periodista deportivo y locutor venezolano experto en béisbol y fútbol. Con la polivalencia que le caracteriza, también narra baloncesto y boxeo. A lo largo de su carrera se ha caracterizado por su estilo alegre y sobrio a la hora de relatar las incidencias de las distintas especialidades. Desde 2015 se suma al canal por cable IBC Network, donde se transmite la Liga Venezolana de Béisbol Profesional tanto para Venezuela como internacionalmente, y desde 2016 la temporada de Grandes Ligas. Desde hace algunos años comparte su actividad profesional entre Estados Unidos y Venezuela. Hoy nos acompaña en Pascual Artiles TV. Bienvenido, Fernando Arreaza. Pascual Artiles TV llega a todos ustedes por una cortesía de Juega en línea, disfruta la pasión de ganar. Time Shipping, confianza, rapidez y seguridad. Gaby Sport, es tu estilo. Certainty Consulting Group, de seguro hablamos. Pulice Pool Services, 19 años siendo tu primera opción en el mantenimiento de su piscina. Bueno, tengo 10 preguntas. Tengo 10 preguntas y por ahí vamos esbozando el camino. La primera, Fernando, la influencia del rock en la vida de Fernando Arreaza. Mira, el rock influye en mí cada día. De acuerdo a mi estado de ánimo, yo escucho Escaleras al Cielo o escucho, si estoy un poco de mal humor, Highway to Hell de AC/DC, o si quiero llenarme de inspiración y encarar el día de la mejor manera posible, escucho Tom Sawyer de Rush, que por cierto, en estos días, esa publicación, ese disco Moving Pictures de Rush, del trío canadiense, el Holy Triumvirate, que llaman, cumplió 40 años, nada más y nada menos, y no envejece ese disco. Entonces el rock para mí es uso de razón, lo estoy escuchando porque mis hermanos lo colocaban cuando yo era niño y escuchaba los Beatles, y escuchaba los Stones, y escuchaba Black Sabbath, escuchaba Deep Purple, y después en la medida en que crecía yo fui haciendo mi propia afición a distintos grupos. El primero del que me enamoré ya con individualidad de pensamiento, digámoslo así, fue The Rush, la banda canadiense, AC/DC, Scorpions. Entonces es como mi día a día, es como mi manera de enfocarme, de buscar inspiración en algún tema y de llenarme de energía y de entusiasmo para encarar el reto de cada día. Tú sabes que eso me generó un par de consultas. Una, cuando viste a los Rolling Stones acá en Miami, ¿era la primera vez que los veías o los habías visto antes? Primera vez que los veía, sí, primera vez. O sea, que ese momento para ti, Fernando, es como, no sé, es como el que te sigue ver a Fernando Arreaza o el que le gusta el béisbol ver a un Pujols o un Cabrera, una cosa de esa. ¿Significó eso para ti? Oh, cómo no. Ver a los Stones, ver a las majestades satánicas allí en escena, a Mick Jagger a sus 70 y dele, y luego de un infarto, porque ese concierto yo pensé que me lo iba a perder porque se pospuso producto de una enfermedad cardíaca, de una operación del corazón de Mick Jagger. A sus 70 y tantos uno piensa, óyeme, ¿cómo hace este hombre para superar esto y montarse otra vez en una tarima y ofrecer este concierto? No vendí las entradas, las guardé por ahí con la esperanza de que finalmente se concretara el concierto. Se dio afortunadamente. En el interín obtuve un par de entradas más que me regaló un oyente de un programa de radio y unas entradas buenísimas, que fue las que terminé usando. Creo que ha sido la mejor ubicación que he tenido en un concierto de rock en mi vida y disfruté enormemente porque las otras entradas se las di a mis hijos, que también eran bastante buenas, y entonces pude ver, no sé si era la última vez en que yo podía ver a los Rolling Stones
como me ocurrió, y te cuento un poquitico como a manera de anécdota, Pascual, no a los Beatles, pero sí a Paul McCartney, a Sir Paul McCartney, se presentó en el AAA, en el American Airlines Arena, y yo no compré las entradas, las vi, no me convencí, me parecían muy caras, y luego yo asumo y dijeron, caramba, tal vez esta es la última oportunidad que yo tenga de ver a Paul McCartney. Yo no me puedo perder este concierto. Entonces voy otra vez al sitio de venta y ya solo había en reventa. Pensaba comprar 4 y compré 2, que me costaron esas 2 lo que me hubieran costado las 4 anteriormente. Pero vi a Paul McCartney y ha sido de los mejores conciertos que he ido en mi vida. Sentí que me faltaron muchas canciones porque McCartney tiene un repertorio tan amplio que uno siente que faltaron como 30 canciones, pero bueno, tendría que estar tocando 10 horas el hombre seguidas ahí para poder interpretar todo su repertorio. Pero sí, a los Stones fue un conciertazo. ¿Eras de utilizar, tenías cabellera larga en tu época de chamo? Oh, cómo no, yo era rockero, tenía una melena, sí, incluso yo cantaba en un grupo de rock por ahí llamado Catarsis y por ahí aparecíamos con la melena. Hay alguna foto por ahí que he colocado alguna vez en el Instagram con esa melena, no el copete vino después, antes del copete había una melena. Yo me acuerdo, yo no sé si no, el copete es el afro o cuando el puma que uno se ponía la hacía así, ¿te acuerdas? Sí, no, el copete era, bueno, el pelo un poco largo y peinarse como para atrás que quedaba como levantado aquí en la parte frontal. Mira, me imagino, Fernando, y cerrando esta etapa musical, un Bad Bunny, un Ozuna, no sé, estos cantantes de ahora, Anuel, me imagino que nada que ver, ¿no? Óyeme, me produjo escalofríos cuando dijiste esos nombres. Estupefacto. Estupefacto, quedé patidifuso. No. Mira, no. Yo respeto todas las tendencias musicales y respeto todos los gustos. ¿Cómo no voy a hacerlo? De hecho, de cuando en cuando escucho por ahí a mi hijo, pues bueno, escucha Bad Bunny, escucha al otro, qué carrizo. Es un hombre que tiene méritos, que de la nada se hizo y surgió. Eso hay que reconocerlo y hay que admirarlo. Pero honestamente no me gusta esa música para nada, en absoluto. Mi segundo punto, fanático de los Tiburones de La Guaira en tu época. En mi época de muchacho, sí, fanático de los Tiburones de La Guaira, yo me enamoré del béisbol viendo a Luis Aparicio de niño, lo recuerdo, luego Enzo Hernández, que hacía la dupla con Remigio Hermoso, cuando estaba José Herrera, que era un bateador clásico, ¿cómo se llama? Robert Marcano, okay. Todo ese grupo de peloteros de La Guaira que antecedió a la guerrilla de los 80, de Guillén y Polidor y Argenis Salazar y Norman Carrasco, y obviamente de por medio jugadores como Juan Monasterios o Raúl Pérez Tobar. Ese equipo de La Guaira a mí me enamoró y a través de ese equipo me enamoré yo del béisbol y del juego. Incluso hubo una ocasión como fanático que Norman Carrasco le dio un jonrón a Luis Aponte, que Carrasco no daba jonrones, casi que tenía que batear desde segunda para dar un jonrón, el atabacado Norman, y le dio aquel jonrón crucial en un round robin, en un playoff, no sé si ya era formato round robin, a Luis Aponte, y La Guaira tomó oportunidad de avanzar a la final. Al día siguiente perdió con Magallanes y se frustró ese pase a la final. Pero luego de ese jonrón, yo como fanático me tiré al terreno y cargué en hombros a Luis Salazar. Wow. Yo le comento eso hoy día a Luis Salazar y él se muere de la risa. Que obviamente que va a saber que alguien, él a lo mejor se acordará que alguien alguna vez lo cargó en hombros en el universitario. Bueno, era este peluche aquí el que cargó en hombros aquella vez a Luis Salazar. Oye, qué interesante. Jamás me hubiese imaginado a Fernando lanzándose un terreno de juego. Sí, es que fue una euforia colectiva, porque es que fue un batazo muy emocionante y yo estaba con un grupo de amigos, entre ellos Arturo Marcano, por cierto. Nos tiramos al terreno en medio de esa emoción, se formó el desbarajuste y yo el primero que vi fue a Luis y lo agarré y lo cargué en hombros. Así, yo estaba en buenas condiciones en esa época, por cierto, hoy día no podría ni cerca. Mira, tú sabes, la tercera pregunta, narrador ídolo. ¿Quién era el narrador que le llamaba la atención en esa época? O digo uno, no sé si habían varios, a Fernando. Sí, yo creo que habían varios, no había uno en específico. A mí me gustaba mucho el estilo de Felo Ramírez, su estilo sobrio, su estilo clásico, como el de Delio Amado León, evidentemente, pero me gustaba también mucho el estilo alegre, el estilo que, digamos, más que un narrador, era un animador del juego del Museo La Caballería.
sus chistes, sus ocurrencias con el Chepe Pérez Meléndez y con Tom González, que era un experto en cuanto a las normas, a las reglas del juego y todo este tipo de cosas, de anotaciones. Entonces yo los oía todos. Yo era un ratón de radio. Yo escuchaba un rato a Delio, escuchaba un rato al Museo. Tú acabas de decir, yo era guaireño, escuchaba más a La Guaira que a cualquier otro, porque era el equipo al cual yo seguía. Pero los escuchaba a todos y escuchaba a Felo. Y como te digo, Felo me gustaba mucho su estilo, su manera de conducirse, su voz, su manera de describir el juego de pelota. También estaba allí don Carlos Tobar Baracho. Todo ese grupo, pues yo trataba de sentirme inspirado por cada uno de ellos, por el estilo y por lo que pudiera aportar cada uno de ellos dentro de la genialidad que tenía cada uno de ellos. Copié esos 4 nombres, pero del primero que quisiera que me hablaras, Fernando, es el Museo de la Caballería, porque no sé si tuviste tiempo. ¿Pudiste conocer el museo? Sí, lo conocí, un hombre gentil, como era él, como se veía en televisión el museo, que era pues muy popular, muy dado con la gente, así era en persona. Incluso tengo una foto de mi esposa. Yo no sé por qué yo no aparecí en esa foto, sinceramente. Mi esposa aparece con el museo risueño, con ese porte que tenía el museo, y mi esposa al lado. La he colocado por allí en Instagram esa foto, y no fue mucho lo que pude interactuar ni conversar con el museo, pero lo poco pude comprobar que ese hombre que uno veía en televisión tan dado con la gente, así era exactamente, pues en el tú a tú, en el trato personal. Bueno, vamos a presumir que tú tomaste la foto. Es probable que yo haya tomado la foto y por eso no pude salir, porque en aquella época no existía el selfie. Sí. Con el selfie se hubiera salido seguro. Claro. Mira, punto 4. Tú sabes que me puse a escudriñar y me sorprendió conseguir esta parte de la historia de Fernando Arriaza. Jugador de fútbol, jugador de béisbol. Sí. Creo que también, más allá de ese pasatiempo, esas dos cosas, y ese pasatiempo por un lado de narrar los juegos de béisbol y narrar los juegos de fútbol, también narrabas carreras de caballos. Quiero hablar de esa faceta de Fernando Arriaza. Sí, yo era un aficionado y un apasionado por el hipismo. Yo sellaba mi cuadrito de 4 bolívares, de 8 bolívares, de 12 bolívares con mi papá religiosamente todos los domingos. Y me sabía el pedigrí de los caballos. Me acuerdo de Torrejón, que era hijo de Sader en Set Sela, y cosas así. Yo me sabía el pedigrí. Me acuerdo un caballo que se llamaba Lord Apache, que su padre era Whiteface, que era un caballo de cara blanca, que fue tuvo cantidad de campeones que procreó Whiteface. Como padrillo fue estelar en esa época, estamos hablando años 70, años 80, y entonces el hipismo me gustaba, y yo sí narraba carreras de caballo. Ali Khan, tu ídolo y nuestro ídolo, una referencia, un hombre que trascendió al hipismo como narrador para convertirse en una referencia como narrador y como locutor, con una dicción perfecta, con una pronunciación perfecta. Pues cómo no idolatrar y admirar a Ali Khan. Entonces, bueno, sí, yo narraba carreras de caballo imaginarias, así como narraba jonrones en el 7º juego de una serie mundial imaginario, o en el 7º juego de una final de la LVP imaginario. Eran casi que a la par esa pasión de narrar tanto hipismo como béisbol o fútbol. Inclusive en esa época era versátil, digamos. Tú sabes que antes de que me hable de ese jugador, el que era jugador de fútbol y béisbol, es que me intriga. Yo sé que a lo mejor no lo vas a hacer, pero ¿cómo era narrar una carrera de caballos? Bueno, Señorial está dominando la carrera, Señorial está adelante, Señorial les va a ganar de punta a punta, aunque ataca inteligente en la recta final, pero les ganó Señorial. Oye, muy bien, vale. Ahí cortico, vale, está bien. Mire, cuéntame entonces esa faceta de jugador de fútbol y después jugador de béisbol. Bueno, yo practicaba fútbol en el colegio donde estudiaba, en el San Vicente de Paúl, y era bastante bueno, le pegaba con las 2 piernas. Fui campeón goleador un par de veces en el San Vicente de Paúl de Maiquetía. Jugaba con la selección del colegio, era muy proactivo, tenía una actitud de convocatoria, de liderazgo para animar a los muchachos, a los compañeros de clase, en la selección para jugar contra otros liceos, otros colegios.
y me encantaba. Esa pasión por el deporte la canalizaba en ese momento con la práctica del deporte como tal. Y cuando no estaba jugando, estaba narrándole los juegos a los muchachos que estaban jugando en ese momento. Y fuera del colegio, porque el colegio en el que yo estudiaba no tenía béisbol, era solo fútbol, jugaba pelota en los Ricarditos, un equipo de la Electricidad de Caracas, allá en Maiquetía, en La Guaira. Practicaba todos los jueves en Guanape, en el estadio que está detrás de la sede de la Electricidad de Caracas, allí en Guanape, y allí hice grandes amigos que conservo. Tenía ciertas destrezas, yo jugué hasta mi último año juvenil, incluso mi último año juvenil jugaba con un equipo que se llamaba Caribes, y ese año con Avenza jugaba Café Martínez, Carlos Café Martínez, el padre. Y Carlos Café Martínez una vez en el César Nieves me pegó un palo. Yo estaba pichando, yo era, digamos, utility, un día pichaba, un día quechaba, otro día jugaba otra posición, tenía ciertas habilidades para jugar varias posiciones, ese día estaba pichando y el Café me ha dado un palo en el César Nieves que, bueno, contra el viento y casi le pega un avión que estaba pasando por allí que iba a aterrizar en el aeropuerto de Maiquetía. Pero bueno, esa pasión por jugar béisbol, fútbol, comprendí en un momento dado que no tenía las cualidades suficientes para ser profesional en uno u otra disciplina y me dediqué a canalizar esa pasión ya con la narración de los deportes como tal. Voy a cerrar este punto 4 con dos cosas, Fernando. Uno, Café no te hizo lo que le hizo Urbano Lugo, ¿no? No se gozó el jonrón, se fue dando vueltas. No, lo recorrió seriamente esa vez. Por cierto, el prospecto, ya Padrón tenía visteado al Café en ese último año mío juvenil, pero el prospecto era el shortstop de Avenza, cuyo nombre no recuerdo, pero el que llegó fue el Café, porque así es el béisbol. Sí. A veces el prospecto no llega, el que llega es el que está un poquitico más reservado, y fue el Café con el que llegó. Por cierto, esa relación con el Café me ha llevado a mí hoy día a tener una muy buena relación con Cafecito, con José Cafecito Martínez y con su hermano también Teodoro. Mira, y Virgilio de Can, ¿conociste a Ali Can? Sí, cómo no, lo pude conocer en Unión Radio. Creo que la vez que lo conocí fue una vez que tú lo llevaste a una entrevista allá a Unión Radio. Y esa vez estaba también Eduardo Rodríguez, nuestro también común amigo y admirado amigo Eduardo Rodríguez Yoliti. Luego tuve otra ocasión en la que pude conversar más y aproximarme un poco más al gran Ali Can, a Virgilio de Can Ali Can. Fueron 4 o 5 ocasiones, varias de ellas muy, muy intensas, muy, muy profundas, donde pude conversar largamente con él y conocer un poco al hombre, al personaje detrás de esa maravilla de locutor y narrador que ha sido Ali Can. Voy al punto 5 y con esto cierro la primera parte del programa, de nuestra conversación de hoy. Venevisión. Fernando, yo sé que podríamos hablar de los distintos medios donde has estado, pero en el caso de Venevisión llegaste muy rápido porque chequeando empiezas a trabajar en el medio en los 90, a principios de los años 90 y ya rápidamente entras a Venevisión, donde había nombres como Delio, como Tobar Bracho, de los que ya nombraste aquí hace poco. El significado de llegar a un canal como ese y el staff que siempre caracterizó a Venevisión. Sí, afortunadamente tuve una especie de escuela de formación en Omnivisión Multicanal, con gente muy buena también allí. Y eso me preparó para el reto posterior que significó Venevisión. La enorme responsabilidad de coincidir allí o de poder trabajar, el privilegio de trabajar con semejantes personajes a los que uno admiraba de niño y que de pronto estaba uno sentado en el mismo escritorio o en la misma cabina de transmisión con ellos. La primera transmisión que hice en Venevisión fue un juego de NBA y no fue con Delio ni con Mario ya había fallecido cuando yo entro a Venevisión. No fue ni con Delio ni con Gonzalo López Silvero. Fue con Héctor Cordido y con Luis Manuel Fernández, el recordado Luis Manuel Fernández, sí. Otro talento que se perdía de vista y que se nos fue lamentablemente de manera prematura. Entonces, digamos, no hubo el choque generacional, sino que me sentí muy confortable trabajando con Héctor y con Luis Manuel, y ese fue como romper el hielo, de entrar en esa pantalla y sentirme bien, sentirme no tan presionado de que mi primera transmisión, hubiera sido con Delio o con Gonzalo. Luego sí me tocó y uno estaba muy nervioso, muy angustiado, con muchas ganas de no fallar, de estar a la altura del compromiso y del reto. Y de alguna manera se hizo menos complicado con Gonzalo, porque en una ocasión, antes de hacer la primera transmisión con ellos,
yo le comento a Gonzalo, cubano, que él había conocido a mi mamá en Cuba, en Marianao, Cuba, cuando mis padres salieron de España y fueron a dar a Cuba. Mis padres no, mi mamá específicamente, fue a dar a Cuba. Allí coincidió y mi tío Fernando, mi tío tocayo mayor, fue muy amigo de Gonzalo López Silvero. Y yo le digo a Gonzalo, caramba, yo creo que tú no lo sabes, pero yo soy hijo de Lucy Ortega. Tú eres hijo de Lucilita, no puede ser. Tú eres hijo de Lucilita, pero qué emoción. Bueno, y Gonzalo se hizo como un tío para mí, me tomó cariño, me agarró por el hombro, me ayudó, y eso también facilitó mi ingreso a Venevisión. Gonzalo además era el jefe en ese instante. Después llega Raúl Pérez al poco tiempo, otro personaje sumamente importante en Venevisión. Y con Delio, que era un hombre más reservado, un poco distante, yo rápidamente le demostré que yo venía allí a formar equipo, a trabajar con él, a hacer un soporte, una ayuda, no a pretender pasarle por encima a nadie, sino respetar las jerarquías. Y él, al comprender eso, al entender que yo tenía esa actitud, se abrió un poco y me dio más cancha y me dio más facilidades para yo poder trabajar con ellos. Pero bueno, ese primer año que yo estuve en Venevisión en el béisbol, yo fui comentarista, no narrador, comentarista de Delio y de Gonzalo, que eran los que narraban, y se dio aquella primera final Caracas-Magallanes de la 93-94, que fue pues inolvidable y que resultó una experiencia absolutamente extraordinaria. Bueno, tenemos que ir al corte publicitario. Estamos conversando hoy con Fernando Arriaza. Me voy a ir a este corte publicitario pensando en Fernando narrando béisbol, narrando carreras de caballos. Que el hombre le mete a los caballos, ¿sabes? Nombres de esa época. Y ya veo una excelente manera para desestresarse, hermano. Escucha rock, eso es todo. Más nada. Vamos al corte y venimos con la segunda parte del programa. En Pascual Artiles TV es momento de hablarles de mis buenos amigos, mis grandes aliados de Juega en Línea, la mejor plataforma de apuestas deportivas del mundo. Se lo digo con toda la sinceridad, que los que me conocen saben que me caracteriza. Y bueno, en Juega en Línea seguimos innovando. Aquí no nos quedamos quietos en el aparato esperando a ver, no, aquí seguimos constantemente innovando. Nuestra plataforma está en un proceso total de innovación. Y entre esas cosas que vamos a conseguir para todos ustedes, para el disfrute de todos ustedes, más en estos tiempos que no hay nada más sabroso que estar en casita, ver el juego y hacer nuestra apuesta, es todas estas cosas que trae ahora Juega en Línea. Mirar el juego, por ejemplo, si usted está en un juego de fútbol, la primera parte ya usted sabe cómo terminó, ya usted tantea cómo está la cosa allí, quién está más hacia arriba, qué equipo está más hacia abajo, usted se prepara para hacer su apuesta en la segunda parte del juego. Cómo están los logros, cómo está colocándose la cosa allí. Miras el juego, tienes una idea de lo que está pasando y realizas una apuesta que para ti va a ser mucho más seguro. Lo mismo lo vamos a conseguir en otros deportes, el tenis, el béisbol, hasta en las carreras de caballos, que a lo mejor es una cosa tan distinta, ¿no? Pero en las carreras, más allá de que tú puedes mirar cómo está el caballo, lo miras, lo tanteas, también vas analizando cómo están los logros de cada caballo, que generalmente cambian mucho en comparación a cómo salen cuando se da la inscripción. Eso y mucho más con los mejores. Gente responsable, las mejores cuotas del mercado, seguridad total en todo lo que ustedes hagan. ¿Qué esperan? No esperen más. Disfruten de la mejor plataforma deportiva de apuestas del mundo. Que se los digo yo. Juega en Línea, disfruta la pasión de ganar. Y ahora quiero hablarles de mis buenos amigos de Time Shipping. No soñemos por nuestras metas, entrenemos para alcanzarlas. Empresa líder del mercado de transporte y flete. Envíos de carga aérea y marítima entre Estados Unidos y Venezuela. Todo lo que necesites lo tenemos, siempre listo para atender y complacerlos a todos ustedes. Te lo hacemos llegar en tiempo récord, tal cual como te gusta. Más información, visita nuestra cuenta en Instagram, Time Shipping, facilito, Time Shipping, o comunícate con nosotros por el 305-680-4153. Time Shipping, confianza, rapidez y seguridad. Aquí estamos, amigos, de regreso. Conversamos con mi buen amigo Fernando Arriaza, no solamente un buen amigo, una persona a la que respeto y admiro mucho dentro de esta industria o negocio, como la gente prefiera llamarlo. Bueno, voy al punto 6, Fernando. Vamos bien hasta ahora. Punto 6. No tengo un orden, estoy tratando de llevarlo por el orden, pero bueno, aquí voy. Los mundiales de fútbol, Fernando, tener esa posibilidad no solamente de narrar a la Liga de Béisbol, Grandes Ligas, NBA, baloncesto de Venezuela, en los mundiales tienen algo aparte. Ser parte de esa historia, ¿qué recuerdos tiene Fernando? Los mejores, Pascual, los mejores. Mi pasión es el béisbol.
y tú bien lo sabes y lo sabe la gente. La gente me identifica por ser narrador de béisbol, pero yo hice 6 mundiales y yo debo decir, y lo digo siempre, sin temor a que la gente diga, a este le gusta más el fútbol que lo yo. No. Es que yo creo que es una realidad. No hay como un mundial de fútbol. El evento supremo del deporte es el mundial de fútbol, incluso por encima de los Juegos Olímpicos, para mi gusto. Eso depende de cada quien. Hacer una serie mundial es algo fantástico de béisbol, pero es que un mundial concentra demasiadas cosas y hacerlo in situ, en el lugar de los acontecimientos, es la mejor experiencia que yo he tenido en mi vida, cosa que pude hacer con los mundiales de Estados Unidos 94 y de Francia 98. Estar en el IBC, en el International Broadcasting Center, que en Estados Unidos era en Dallas y en el Mundial de Francia era en París, y ver allá que pasaba Platini o ver que pasaba, bueno, haber podido trabajar con Alfredo Di Stéfano, la saeta rubia, sí, en el Estados Unidos 94, tenerlo de compañero de transmisiones, o en Francia 98, haber tenido de compañero de transmisiones a Carlos Salvador Vilardo, que había sido campeón de un mundial de fútbol, que había dirigido a Maradona. Bueno, esas son experiencias que uno las recuerda hoy día y digo, óyeme, qué cosa, qué posibilidad tuve, qué bendecido de haber podido coincidir con esos personajes y haber podido hacer aquello. Entonces, como te digo, los mundiales son eventos insuperables por lo que representan, por lo que reúnen, y bueno, el reto supremo también de desintoxicarse, por utilizar un término, de términos beisboleros, para poder transmitir fútbol, narrar fútbol, y que te crea la gente, que te compre la gente tu narración de fútbol, cosa que creo que logré en aquellos 6 mundiales, para lo cual, por cierto, me dio la confianza Gonzalo López Silvero. Fue la persona que depositó en mi confianza para yo poder narrar fútbol. Bueno, voy a ponerte a prueba. No lo tenía en los planes, pero te voy a poner a prueba porque enaltece más en mí la sensación de lo que realmente significa para ti los mundiales de fútbol. 3 momentos que se vengan a la mente de esos 6 mundiales. 3. Está difícil porque son muchos momentos. ¿Cuáles colocarías allí? Sí. Mira, yo creo que el primero, el gol de Maradona, ¿no? A propósito de que murió hace poco Maradona. Sí. Cuando regresa Diego a los mundiales y está con Argentina, que es el gol que le marca a Grecia. Ese está en tu voz. Esa está en mi voz, sí, por eso te lo digo, por eso lo recuerdo como el primero, porque me tocó narrarlo con Cristóbal Guerra al lado, con el profesor Cristóbal Guerra como comentarista. Eso fue en Stanford, en el estadio de Boston. Por cierto, en la ida hacia el estadio, desde el hotel al estadio, en un transporte que habilitaba la organización del Mundial de Fútbol, yo iba sentado con Cristóbal y le veo así de medio ojo, de reojo, la credencial a una persona que venía sentada con nosotros, un muchacho curioso en esa época, y yo veo que es Carvajal, y yo me le agarro y le digo al profe Guerra, profe, este que está aquí al lado es Carvajal. En ese momento era el único jugador en la historia que había jugado en 5 mundiales, después lo hizo Lothar Matthäus y ¿cómo se llama? Y también el arquero Gigi Buffon y tal. Y le digo, profe, hay que hacerle una entrevista, hay que hacerle una nota a este señor. Y allí mismo veníamos con nuestro camarógrafo. Cristóbal se le presenta a Carvajal, a Antonio Carvajal, le dice, caramba, qué honra conocerlo, le podemos hacer una entrevista, nosotros somos de Venezuela, y el hombre encantado, nos dio una tremenda nota. Como anécdota eso, rumbo a ese partido en el que Maradona marca ese gol, que es el primero que me viene a la mente. Luego me viene a la mente una entrevista con Karl-Heinz Rummenigge, que le pude hacer al gran goleador alemán. Yo recuerdo que le dije antes del juego, jugaba Alemania, y le dije a Rummenigge si me podía dar una entrevista, y me dice que ya estaba muy próximo el juego, que después del juego con mucho gusto. Y perfecto. ¿Cómo no? Quedamos en eso. Apenas termina el juego, voy a donde estaba la ubicación en el estadio de la transmisión alemana, y me le acerco de nuevo a Rummenigge, pero había un periodista ecuatoriano que se las quiso dar de vivo y me dice, espérate, yo estoy aquí en la cola de primero. Y viene Rummenigge y le dice al señor, no, él ya me dijo antes, así que lo voy a atender a él. Como me dio mucho orgullo y mucha satisfacción eso, porque aquel se la quería dar de vivo, y no, y era que ya yo había cuadrado mi cosa comportándome de un modo profesional. Y la tercera es un gol, ¿cómo es que se llama? Aquí está mi hijo, ¿cómo es que se llama ese goleador holandés? No era Van Basten, era... ¿De qué época?
Eso fue en un gol en Marsella, en Francia 98. Wow. Dennis Bergkamp. Okay. Un pase de Fran de Boer de mitad de cancha. Estaba a mitad de cancha, un pase medido. La baja Bergkamp, hace un regate y deja al defensor argentino, creo que era Ayala, regado, y ha metido un golazo ese hombre, que yo me lo disfruté enormemente, porque fue un gol de esos de alta factura y que quedó enmarcado en la historia de los mundiales, aquel gol de Bergkamp, que por cierto le tenía miedo a los aviones. Era un caso de esos particular, un hombre que le tenía miedo a los largos viajes para llegar a los sitios, ¿no? Exactamente, se iba por tierra para evitar los aviones. Así que bueno, ahí están los tres episodios. No, y en esa época, Fernando, se utilizaba el gol de oro, o sea que con ese gol Argentina quedó fuera y Holanda avanzó a la siguiente fase. Pues. Mira, esa Holanda que era tremendo equipo. Sí, una Holanda que yo creo que le debe hace rato a su fútbol una Copa del Mundo. Sí, mira, le ha faltado. Punto 7. Y yo sé que esto también te llena de orgullo tanto como haber trabajado en Venevisión o los mundiales de fútbol, todas esas cosas que se nota la pasión. Narrar con los Leones del Caracas, Fernando, y tomar la batuta. Yo sé que yo te conozco y sé que no lo vas a tomar de esa manera, pero en la realidad tomaste la batuta desde el llamado León. En el momento en que Fernando llega al circuito de los Leones, Delio estaba todavía allí, pero después hubo un cambio, una salida, y el hombre que toma la batuta eres tú. El trabajar todos estos años para los Leones del Caracas, para el circuito de los Leones del Caracas, ¿qué ha significado eso en la vida de Fernando? El mayor orgullo de mi carrera profesional. Así te lo digo, así te lo resumo, Pascual. Los 27 años con Leones son el mayor orgullo de mi carrera profesional. El haber podido tomar... y a mí también. El haber podido tomar esa batuta, el haber podido asumir esa responsabilidad, y 27 años después que la gente me haya aceptado, me haya convertido en referencia como narrador de Leones, no puede sino llenarme de orgullo. Este año fue muy duro, fue para mí muy duro, y no lo he querido hablar, y cuando lo hablo me cuesta haber cortado esa cadena. Yo desde que me vine a los Estados Unidos, ya voy para 6 años, en los 5 previos siempre fui a Venezuela sin desvincularme de mi pelota, con mi trabajo en IBC y con el trabajo en los Leones del Caracas, en el circuito de los Leones del Caracas. Este año sí pude hacer IBC porque lo hicimos desde Miami, desde los estudios de Hialeah, pero no viajé a Venezuela, y vaya, el circuito de Leones no se puede hacer en remoto. Y entonces fue muy duro, muy doloroso, de difícil aceptación interna, de momentos de depresión dura, te lo confieso y te lo digo con toda amplitud y sinceridad, no haber podido estar en el 28º año con los Leones del Caracas. Parte fue la pandemia, todo esto que ha pasado, a eso lo atribuyo más que a las circunstancias del propio país, que sabemos perfectamente cuáles son. Se juntaron una serie de cosas, pero bueno, digamos que la pandemia me lo impidió, y que Dios mediante el año que viene iniciaremos una nueva racha y continuaremos con esta historia, pero es total y completamente mi máximo orgullo profesional, el haber narrado todo este tiempo con los Leones del Caracas. ¿Sabes qué? Pensando sobre esa parte de la historia, creo que un año antes se había ido Iván Medina, que pasó a la gerencia de Tiburones. Sí. No pudiste asistir tú, y entonces ahora el Chema creo que sigue el Chema, ¿no? El Chema quedó como el único que ha estado ininterrumpidamente desde que Leones pasó al circuito Unión Radio. Lo recuerdo que los tres los homenajeó el equipo Leones del Caracas en su momento. Correcto, por la trayectoria, por los 25 años en su momento que teníamos cada uno como parte del circuito. Queda el Chema, y el Chema lleva la batuta y lleva la bandera de la continuidad, porque también es complicado que un circuito se mantenga tantos años como socio, como aliado de un equipo. Y el Chema es la cara de esa afinidad y de esa afiliación tan fuerte y tan profunda. Humberto Acosta, nuestro admirado Humberto Acosta, tiene muchos años, pero hubo un año que se fue a Magallanes y después regresó a Leones. Y bueno, el popular Matungo Lalain, Héctor Martínez, nuestro querido Matungo, también tiene muchísimos años. Él entró después de, caramba, y me viene, y este nombre es difícil decirlo porque nos duele su reciente partida, William Díaz, el gran Tacupay, amigo, hermano, que se nos fue ahora hace poco. Estaba William como numerólogo del circuito y entra Matungo. Creo que fue el segundo o tercer año
Así que Matungo tiene como 23 o 24 años también como parte del circuito de Leones. No, y fíjate que Matungo fue hasta los 80, creo que estaba en la parte de prensa de los Leones, algo así me contó en una oportunidad. Él fue parte, sí, de eso y también fue mano derecha de Ramón David Rodríguez en la Liga de Verano con los Cerveceros Nacionales. Matungo tiene su currículum tremendo ahí en el béisbol. Mira, hay dos cosas que me generan, cerrando el punto del circuito de Leones del Caracas. ¿Hubo alguna conversación o hablaron alguna vez sobre eso Fernando y Delio? Sobre la salida de Delio de los Leones y bueno, tú seguías allí, pues ya tú estabas, pero ¿alguna vez hablaron de eso o eso nunca se tocó? No, nunca se tocó, Pascual. Nunca hablamos de eso. Fue traumático, yo sé que fue duro para él. Fue cosas ajenas a su voluntad, circunstancias de trabajo, de vida. Pero, digamos, no había tampoco la suficiente confianza como para que yo me le acercara y le preguntara o que él viniera a mí y me dijera. Después, cuando lo vi transmitiendo con La Guaira, sí, le dije que le deseaba la mayor suerte. Seguíamos trabajando juntos en Venevisión, seguía estando pues allí con Delio en Venevisión, pero nunca hubo un momento de acercamiento para hablar de esa partida de Leones del Caracas. Bueno, y si hablamos de mundiales de fútbol, 3 momentos, ahora quiero netamente al circuito de Leones del Caracas. 3 momentos, Fernando, yo te la puse más difícil. 3 momentos sí. De tus narraciones con el Caracas en el circuito radial. Mira, así que me vengan a la mente rápidamente los jonrones, el número 1, los jonrones de Gregor Blanco y de Jackson Melián. Lanzamiento, batazo grande por la derecha, atrás, 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 enorme. Olvídenlo. Cuadrangular, soberbio de Gregor Blanco. ¿Y en qué clase de momento para empatar? En el juego, en la serie final contra Magallanes, en el juego número 4. Un partido en el cual, si Caracas perdía, quedaba 1-3 abajo al borde de una nueva victoria magallanera, que le habían ganado las 2 finales anteriores a Leones, y parecía que iba a mantener el yugo, pero Gregor Blanco tenía otras ideas y le da ese jonrón a Francisco Rodríguez para empatar dramáticamente en el 9º inning con 2 outs, y en el extra inning, que también me tocó, porque como tú bien sabes que formaste parte del circuito de Leones, el que estaba narrando la segunda parte del partido se quedaba para el 10º. Correcto. No salía y entraba el otro narrador, sino que se quedaba un inning más. Entonces tuvo el gusto de narrar el empate con el jonrón de Gregor y luego el de la victoria con el jonrón de Jackson Melián ante Joel Hernández, generando la locura, desatando pues el frenesí en el parque de la ciudad universitaria. Yo creo que ese es el momento número 1 en el circuito, porque el batazo de Henry Blanco que le da en la cabeza a Erika Ibar fue en Venevisión. Correcto. No fue en radio. Correcto. Entonces en radio yo me iría a otros 2. Hubo uno, también un jonrón dramático de Bob Abreu, creo que fue contra Giovanni Carrara, para forzar un 7º juego de aquellas tantas finales entre Leones y Cardenales. 3-2. 11. Batazo grande. La bola lleva etiqueta de jonrón. ¡Sí! Momento inolvidable, momento glorioso. Los batalladores del béisbol venezolano ya han ganado. Bob Abreu, este bonito duelo deportivo para darle el triunfo. Es aquella imagen famosa de Abreu cuando venía por tercera, levantando a la gente, haciéndole gestos a la gente, los parciales, los aficionados de los Leones sentados por la tribuna de la izquierda. Y bueno, hay uno que sale mucho y que se ha vuelto muy popular cuando uno pone en YouTube la línea sin racionamiento de Raúl Padrón. Bases llenas, 2 outs. Preparado Antonio Alfonseca ante Raúl Padrón, el lanzamiento. ¡Línea! ¡Matungo! Imparable hacia el jardín derecho. ¡No lo perdonó Raúl Padrón! ¡No lo esperó! Y al primer picheo sacude la línea sin racionamiento. La línea de Raúl Padrón. Imparable al jardín derecho. Y los Leones del Caracas a las 11
vaya, era un momento circunstancial de esos chispazos que uno tiene. Había ya el racionamiento en Caracas con la luz eléctrica y a las 11 de la noche supuestamente iban a cortar la luz y tenía que terminarse el juego de la pelota y todo el mundo irse para su casa. Y eran como las 10:30, el juego iba bien, hasta que en el 9º inning a Juan Carlos Gutiérrez, a bola 8, Margarita le empata el juego. Debió terminar el 9º, 10:30 y todo el mundo tranquilo para su casa, pero al empatarle el juego, bueno, era probable un extra inning y todo el mundo mirándose las caras. Mira, ¿qué hacemos si hay extra inning? Se sigue transmitiendo, apagan las luces, porque esa incertidumbre de cuando las cosas no están claras y hay políticas que vaya, yo no quiero entrar en ese tema, pero que perturban el normal desarrollo del acontecer diario de un país. Pero resulta que Caracas deja en el terreno a Margarita en el cierre del 9º, eso era un round robin ya, y Raúl Padrón aparece como emergente y da el batazo ganador. Y a mí lo que se me ocurre decir en la narración, línea sin racionamiento de Raúl Padrón y el Caracas deja en el terreno a los Bravos de Margarita. Bueno, eso fue en el circuito, todo el mundo encantado, y tú lo pones y sales, en YouTube sale muchísimo, y de verdad me llena de muchísima satisfacción que aquella narración de un juego que no tenía mayor trascendencia haya trascendido producto de la circunstancia muy particular que se vivía en el momento. Aquí me voy a ir al punto número 8. Un famoso comentarista, amigo de los dos, Carlos Alberto Hidalgo, me aconsejó una vez que el narrador siempre tenía que estar preparado para lo que podía pasar. No es que somos adivinos, pero que había que estar listos, porque si no, cuando llegaba el momento, te agarra fuera de base. Y me voy con esta pregunta ahora, Fernando. ¿De dónde sale el jonrón? Yo soy un fiel creyente que un narrador puede tener la mejor voz del mundo, un narrador de béisbol puede tener la mejor voz, puede tener los grandes conocimientos, pero si no tiene un certificado, un jonrón, está liquidado, está muerto porque es el momento grande del juego. ¿De dónde sale la frase del jonrón? ¿Y cómo sale la inspiración, Fernando, en esos grandes momentos para decir cosas tan llenas de pasión, de corazón, que congenia perfectamente con lo que está pasando ahí? Gran consejo el que te dio ese maestro y mentor, Carlos Alberto Hidalgo, prepararse, asumir las cosas con una preparación. El jonrón lo narré imaginariamente 1000 veces con el olvídenlo, que más que una palabra descriptiva es una palabra, digamos, conceptual, porque, oye, un jonrón no es para olvidarlo, es para recordarlo. Si uno lo quiere ver de esa manera, pero lo que lleva como concepto la descripción, la palabra como tal, es que es un batazo tan grande, tan extraordinario, que no hay nada que hacer. Olvídenlo. Se fue esa pelota. ¿Cómo nació? ¿Cómo surgió? No sé decirte. En alguna narración imaginaria, sentado en un cuarto mirando la televisión o no sé, de muchacho, surgió. Y la fui cultivando, lo fui, digamos, elaborando hasta que se presentó la oportunidad desde el punto de vista profesional en Omnivisión Multicanal. Luego, al Olvídenlo, le incorporé lo que precede al Olvídenlo, enorme, y después el Olvídenlo. Eso vino después, en medio de la construcción de la frase, para recrear y denotar que un batazo es tan extraordinario que no hay nada que hacer. Olvídenlo. Y la preparación, ese sabio consejo que te dio Carlos Alberto, que también pues tuve el privilegio de trabajar con él, de los grandes con quien me haya tocado compartir un micrófono. Bueno, por ejemplo, el desenlace en Maracay, cuando Alex Romero da el batazo, sí, el llámenlo dinastía, ya yo lo tenía en la mente. Pero ese día ya yo lo había guardado, borrado y metido en un bolsillo, porque Magallanes estaba ganando por cuántas, por 7, por 8 carreras. Y ese día no se iba a titular Aragua, iba a quedar para el día siguiente en Valencia o después. Pero resulta que se presenta esa reacción formidable, histórica. Yo saco mi papelito cuando se empieza a cocinar, porque yo elaboro un discurso, lo preparo y de acuerdo a las circunstancias lo adapto. Y el desenlace te da los ingredientes para tú inspirarte y para tú sacar a realzar y relucir lo que está pasando allí.
No lo que uno crea, sino lo que allí está pasando, pero con las palabras de uno y con los adjetivos puntuales que resalten el gran momento. Usted vive la emoción por Venevisión. Somos tu canal. Batazo bien colocado, amigos. La pelota se proyecta a lo más profundo. Aragua puede ganar el título. Viene el corredor de la primera. José Gregorio Martínez. Increíble, amigos. Increíble desenlace. Increíble desenlace. Los Tigres de Aragua son los campeones de la temporada 2006-2007. Increíble desenlace. En Maracay, Alex Romero se viste de héroe con el doblete Barrebases. Llámenlo, amigas y amigos, llámenlo dinastía. El tercer título en los últimos 4 años. Entonces, a la estructura del discurso que ya yo tenía elaborado, el papelito que saqué de nuevo, bueno, le armé toda esa historia con el batazo de Romero, primero la descripción del batazo, y luego, en el momento oportuno, instaurar la frase, llámenlo dinastía, porque era la gran dinastía, la nueva gran dinastía de nuestro béisbol. Era el momento oportuno para ponerle nombre y apellido a aquel dominio de los Tigres de Aragua en aquella etapa de nuestro béisbol. Entonces, el ingrediente está allí. Lo que hay es que saber canalizarlo, distribuirlo y sacarlo a relucir ante la gente. Y con la preparación del sabio consejo de Carlos Alberto Hidalgo. ¿Te gustó el apodo del Recio que te puso Carlos Alberto Hidalgo? Me gustó, claro que sí. Es que Carlos Alberto es un tipo genial. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue eso? ¿Te dijo, mira, te va a poner este apodo o la lanzó hacia el aire? No, me lo dijo. Mira, te voy a poner el Recio, porque tú tienes una voz fuerte, una voz recia, tienes una presencia, un carácter que se muestra en pantalla y creo que te viene bien lo del Recio. Usted manda, maestro, lo que a usted le parezca. Y lo puso y bueno, hacía que hubo un momento en que ya no se decía mucho y él lo reinstauró cuando me tocó trabajar de nuevo con Carlos Alberto en Venevisión, en esos años mágicos donde conformamos aquel equipo tan bueno con Albi Cedeño, con Carlos Alberto Hidalgo, Héctor Cordido, ahí estaba también Reyes Medina, posteriormente estuvo Joan Urdaneta también. Bueno, ahí él volvió a poner en el tapete lo del Recio que me acompaña a la fecha como el remoquete por el cual algunas personas me conocen. Mira, paso al punto 9. Entre las cosas que has dicho en la conversación, Fernando, hablaste de cuando tocamos el punto de los Leones del Caracas y no estar este año, fue lo que le pegó mucho a Fernando. Ahora, ¿cómo fue ese momento, Fernando, en que ya el futuro no estaba en Venezuela, o el presente ya no estaba en Venezuela, sino ya el presente y futuro era venirse a los Estados Unidos y tener que dejar atrás en Venezuela, entre tantas cosas, esto que es una pasión para ti, porque narrar y todo esto que hemos conversado a lo largo de estos minutos es una pasión. Yo estoy seguro que Fernando me diría tranquilamente que no le pagan por trabajar, le pagan por hacer lo que le gusta. Entonces, ¿cómo fue ese momento? Hey, nos vamos para Estados Unidos. Es así, bien lo defines, Pascual. Sí, fue un momento coyuntural, un momento de una toma de decisión, probablemente de las más importantes en mi vida. Yo también sabía que me venía sin desvincularme del todo de Venezuela, porque había un proyecto de por medio con IBC que me iba a permitir venir de nuevo, mantenerme haciendo esa pasión que tú bien señalas y mencionas de narrar nuestra pelota. Sabía que iba a poder seguirlo haciendo y que en el proyecto también había la posibilidad de hacer transmisiones remotas desde estudios, bien sean en Miami o en Hialeah. Entonces, eso facilitó un poquitico la decisión, pero me alejaba de mis panas, de gente como tú, de mis amigos de los cronistas. Esa fue una de las cosas duras, dejar la radio, el diarismo de la radio en Venezuela, con mis amigos de los cronistas, un programa que habíamos posicionado. Fernando, el café con el señor José ahí en la panadería. Oh, el señor José que te tiene tanto cariño a ti, sí. En la Majestic allí, en la Castellana. Uno extraña esas pequeñas cosas uno las extraña enormemente, porque ese es el terruño de uno. Esas son las amistades y los apegos reales de uno. Pero, vaya, la vida me dio un giro,
me presentó una oportunidad y yo o me montaba en ese tren o lo dejaba pasar. Y si lo hubiera dejado pasar, me hubiera quedado con una duda existencial con la cual hoy probablemente no podría vivir. Y lo hice por mis hijos, lo hice por el futuro de ellos, básicamente, que se basó esa decisión. Una decisión que además se hizo mucho más complicada porque mi hijo mayor no entró en el grupo familiar de obtener la Green Card, la tarjetica verde famosa para poder ser residente en los Estados Unidos. Pero dentro de todo era preferible así, porque él estaba por terminar su carrera de periodismo en la Católica y que iba a dejar los 3-4 meses que le faltaban porque había un periodo de fecha tope para poder venirse a los Estados Unidos. Te lo exigía el reglamento, la ley o la operación de hacer la inmigración en este caso. Y entonces mi hijo, amplio, maduro, nos dijo, no, papá, váyanse ustedes, yo me quedo, termino mi carrera, termino de graduarme de periodista y yo me voy después con ustedes. Bueno, y salió muy bien, salió perfectamente. Él después se vino, después pudo hacer una maestría en Washington y hoy día ya está con un estatus similar al de nosotros. Pero el poder haber mantenido la vinculación dentro de todo, Pascual, ha sido un alivio, un combustible para poder seguir animado en el trabajo que a uno le apasiona, porque no hay nada como la pelota venezolana de uno. Sí, el Mundial de Fútbol es el evento máximo, pero de esa experiencia profesional, y creo que tú vas a estar, y tú vas a coincidir con uno perfectamente, de esa experiencia profesional de diarismo, de consumirlo, de vivirlo, de respirarlo por los 4 costados y de asumirlo con toda la intensidad de rigor, nada como nuestra pelota. El poder viajar con el equipo a todas las ciudades, el poder transmitir cada juego, cada picheo, cada incidencia, eso te marca definitivamente en tu carrera profesional y por eso yo digo que transmitir con Leones es mi mayor orgullo profesional. Tú sabes que cerrando, tengo 2 cositas para cerrar el punto 9, ya estamos en la recta final de nuestra conversación. Y una vez te he colocado un mensaje que indirectamente sé que lo agarraste muy bien, porque cuando uno conversa entre personas que estamos en el medio, wow, la mayoría hemos pasado 1 divorcio, 2 divorcios, unos que tienen hasta 3, 4 divorcios, una locura. Fernando tiene una familia estable y eso en lo particular es algo digno de destacar. María Isabel, háblame de tu esposa, ¿cómo se conocieron? ¿Qué significa esa parte de la vida para Fernando Arreza? Bueno, imagínate, la madre de mis hijos y mi soporte y apoyo. La persona que se quedó en casa cuando yo me tuve que ir 40 días a un mundial de fútbol. La persona que levantó a los muchachos en la casa. La persona que, estando embarazada, y yo estaba en un aeropuerto de Puerto Ordaz por una transmisión de Leones en el Estadio La Ceiba, una de esas transmisiones ocasionales en el Estadio La Ceiba, de juegos que programaban en ese parque. Mi esposa estaba embarazada y estoy yo en el aeropuerto y me avisa la hermana y me dice que tiene un sangramiento, que había peligro de un aborto. Imagínate tú, yo en un aeropuerto sin poder apurar las cosas, con el vuelo retrasado. El nivel de angustia que uno tenía en ese instante es indescriptible. Me pude montar en el avión, llegué a la casa, ya la tenían controlada. Afortunadamente la cosa no pasó a mayores, pero uno siempre, lamentablemente, se imagina escenarios, terribles, más a distancia cuando uno no está viendo la cosa directamente. Bueno, y aquí a mi derecha tengo a mi muchacho que justamente fue el que nos dio ese susto. En aquella ocasión nació perfectamente. Pero bueno, te digo eso para describir lo que ha significado ella. El haber tenido que soportar ese momento prácticamente sola, yo fuera, producto de mi trabajo, que ella siempre comprendió, que ella siempre respaldó y que ella supo, con su enorme capacidad para ser comprensiva, pues dejarme a mí la libertad de yo poder dedicarme a mi pasión, que además era el sustento para nuestra casa. Ella comprendió y leyó perfectamente todo eso. Los viajes al Spring Training, los viajes a otros países, ella siempre con una buena cara, con un buen rostro, con una buena actitud,
ve, disfruta tu trabajo y aquí te esperamos. ¿Y eso cuánto vale, Pascual? Eso vale todo. Eso vale el haber podido construir una carrera. Sin ese respaldo de Marisabel, yo no hubiera podido construir la carrera que he logrado construir. Sí, eso es como el famoso comercial de la tarjeta de crédito. Para todo lo demás, paga con la tarjeta, pero eso no tiene precio. No tiene precio. Voy al punto 10, Fernando. Punto 10. Pero antes de ir al punto 10, tengo rato viéndote y rato viendo las películas que están allí. Fernando Riaza no es lo que la tecnología, estas cosas modernas, donde hay millones de sitios para ver películas, funciona. Es un gran coleccionista de películas, aunque ustedes no lo crean. ¿Cuántas películas tiene, Fernando? Ahí están. Vamos a voltearlo un poquito para que se vean. Ahí está. Mira, allá hay como 500, pero tengo en unas cajas. Mira, yo me he mudado 3 veces en los últimos 6 años, incluyendo una mudanza de país. Y en cada mudanza son como 20 cajas de películas, sin exagerarte. Sí, María, definitivamente te quieren mucho. Me quieren mucho, sí. Me quieren mucho, pero ya para esta última mudanza, Ajá. no es que ha disminuido el amor, pero sí me dijo, mira, la mitad de las películas me las pones en otro lado y están guardadas en un closet por ahí. Aquí están las de Blu-ray, que ya son, digamos, lo más moderno que tengo. Si yo hubiera montado el negocio que soñaba con las películas, yo quería hacer una especie de ¿cómo se llama? Blockbuster, que se llamaba aquella tiempo. Blockbuster. Pero a domicilio. Ok. Yo tenía comprar mis películas, luego comprar repetidas y yo llevarle a domicilio a la gente la película que me alquilara a través de un mecanismo que ideara. Menos mal que no lo hice porque Netflix hubiera acabado conmigo y me hubiera dejado arruinado. Y conservo mis peliculitas como parte de mi colección. Yo tengo allí Tiburón, por ejemplo. Y yo tal vez no la vea con mucha frecuencia, pero el hecho de saber que yo tengo allí Tiburón y que la puedo sacar y verla cuando a mí me provoque, ya me produce satisfacción. Digamos que esa es el feeling del coleccionista, ¿no? Sí. El que colecciona gorras de equipos de grandes ligas, que no se pone las gorras todos los días, pero sabe que tiene allí la de los medias blancas y se la pone cuando le provoque. Es un poco para comparar eso. Entonces, sí, las películas son parte también de mi otra gran pasión, que es el cine. Bueno, ahora sí paso a la pregunta 10, pero me queda todavía una duda con ¿Hay alguna película que tú digas, esto se parece a mí? Óyeme, no sé decirte. A mí me gusta mucho, yo quisiera ser como Gladiador, como el tipo como Russell Crowe en la película Gladiador, que acaba con el emperador maluco desalmado y lo deja tirado en la arena y él muere, pero queda como un héroe para Roma. A mí me gustaría poder hacer algo así en un momento determinado y que el bien prevalezca sobre el mal. Que en algún momento tiene que ocurrir en todas las instancias que tú y yo nos estamos imaginando ahora mismo. Entonces yo quisiera ser ese gladiador para parecerme a él y ser un héroe para tanta gente y permitir que el bien prevalezca sobre el mal. Bueno, pasamos al punto 10 para cerrar. Ahora sí te la pongo más difícil. Mira que uno va a YouTube y hay un montón de narraciones de Fernando y constantemente los aficionados recuerdan tus narraciones. Yo quiero que te quedes con 3. Aquí donde venga, radio, televisión, donde tú quieras. 3 narraciones. ¿Con cuáles te quedas? La número 1, la del jonrón, el batazo de Henry Blanco que le da en la cabeza a Eric Aybar y anota a Alex González la carrera de la victoria, porque eso más que Leones del Caracas era ya Venezuela. Preparado Jorge Sosa. Conecta elevado corto por la izquierda. Va retrasando Aybar. Aybar está perdido, la bola cayó. Amigos, se fue la bola. Viene la victoria venezolana. No puede ser. No puede ser. Y si lo es. Sí lo es. Sí lo es. No puede ser. Pero sí lo es. Amigos, Venezuela es campeón de la Serie del Caribe 2006. Descorten la champaña y a celebrar Venezuela. Y Venezuela tenía 17 años sin ganar la Serie del Caribe. Era demasiado tiempo para la calidad de nuestro béisbol. Por lo que se había vivido en esa serie, que comenzó con el juego en el cual logra la escalera Ramón Hernández. Se fueron construyendo como hazañas, como episodios históricos. Lo que se vivía cada día en Valencia y Maracay era algo muy especial, como que se estaba construyendo
algo que iba a quedar para la posteridad. Y bueno, termina de esa manera insólita y vuelve a tener vigencia lo que decía Carlos Alberto de prepararse. Sí. ¿Cómo te preparas tú para narrar un fly que le cae en la cabeza a un tipo? Eso es insólito. Entonces, simplemente describir el momento, se fue la pelota y surge el no puede ser, que el no puede ser va vinculado al desenlace tan insólito. Oye, no puede ser que un juego termine así, pero sí lo es. Y Venezuela es campeón de la Serie del Caribe. Entonces yo creo que esa es la que más recuerda a la gente, la número uno. Incluso nuestro amigo Joángel Rojas de Archivo LBP, sí. Más que decirlo yo mismo, él ha establecido una serie de ranking producto de la gente que participa y le da sus preferencias, y creo que esa es la que queda como número uno. La número dos, los honrones de Gregory y de Jackson Elian, que ya te mencionaba. Y la número tres, la de Alex Romero, el batazo de Alex Romero, que tal vez por construcción del discurso, por lo que representó, llámenlo dinastía, tal vez sea la número uno, pero es más doméstica, por decirlo de algún modo, porque es un título de un equipo, Tigres de Aragua, y el de Leones del Caracas es representando a Venezuela en el escenario de una Serie del Caribe. Entonces, yo a veces siento que una es la que me gusta más o la que está de primera en el ranking, o es la otra. Pero en todo caso, esas son las tres con las que humildemente yo, en lo que he podido construir, me quedo como las que, vaya, son de mi predilección. Bueno, yo te doy las gracias, Fernando, por estos minutos que han sido valiosos. De ti aprendí mucho el profesionalismo, el prepararse para un juego, y observaba siempre cómo Fernando tenía una capacidad única para narrar esos grandes momentos, esos grandes instantes. Entonces yo siempre, ahí yo o te miraba que te tenía cerca o lo escuchaba ahí, pero te estaba viendo cerca donde estabas. Y de ti aprendí mucho a cómo construir y cómo dejar bien retratado en el tiempo esos grandes momentos. Así que, Fernando, gracias por estos minutos, y no solamente te mereces todo ese amor y ese respeto del público, sino mucho más porque tu manera de ser, tu profesionalismo, lo que has construido a lo largo de todo este tiempo, es como la famosa casa de los tres cochinitos. Usted construyó la segura, la que no se tumba con ningún soplido. No sé si lo dije bien lo del soplido, pero bueno, tú me entiendes. No, la imagen es muy gráfica y cabe perfectamente. Yo te agradezco a ti, Pascual, te agradezco los 10 puntos que trajiste preparados. De eso se trata, de preparación, de establecer una conversa en base a un hilo conductor. Eso lo hacen los grandes profesionales. Tú has construido una carrera por tu lado realmente destacada, digna de admiración, porque además siempre has mostrado la humildad para querer seguir aprendiendo. Y de eso se trata esto. Siempre querer aprender, jamás sentir que ya uno llegó a una cúspide, sino que siempre hay algo nuevo que aprender y algo nuevo a través de lo cual evolucionar y ser cada día mejor. Entonces, otra vez los pelos, Fernando. Compartimos eso, y te agradezco de verdad el haberme planteado todos estos temas tan ricos, tan buenos, tan diversos, que me dejaron expresarme aquí, porque esa es otra de las grandes cualidades de las personas, el dejar hablar, el anfitrión que deja hablar, no el anfitrión que habla más que el invitado. Sí. Yo me sentí aquí muy bien, muy a gusto conversando, y tú has conseguido que yo me haya sentido de esa manera, y eso te lo agradezco. Te mando un abrazo, Pascual, mucho éxito, y espero verte pronto en tantos proyectos por allí, tantas cosas buenas que probablemente el destino nos va a colocar juntos de nuevo. Tú sabes que gracias por tu palabra, Fernando, y yo siempre soy de los que cuando me siento a conversar y hablar un poco, y más cuando consigue gente, quizás de nuestra generación un poquito más atrás, yo digo, yo todavía a estas alturas, y creo que eso lo voy a sentir hasta que Dios me dé el último día de vida, yo sigo disfrutando el poder compartir con estos grandes hombres, con estos grandes personajes. Conversaciones que valen oro, conversaciones que te enseñan muchísimo, que son gratificantes, y que al final es como la famoso comercial de la tarjeta, hermano. Lo demás lo paga la tarjeta, pero esto no tiene precio, hermano. Así que yo te lo agradezco a ti más bien. Abrazo, Pascual. Siempre gracias, bueno, ya lo saben. Gracias, Fernando. Ya lo saben, suscribirse a nuestro canal es totalmente gratis y activar las notificaciones. Importante porque te avisan el estreno de este programa, los próximos, y repasas el resto de la formación. Por cierto, Fernando, tú estás muy movido también en las redes sociales. ¿Tus redes? Sí, estamos allí en Arreaza Ortega, @Arreaza Ortega
tanto en Twitter como en Instagram. Ahora en estos días iniciamos los análisis de los 30 equipos, que el año pasado en medio de la pandemia fue un escape tremendo. Estaba acostumbrado a hacerlo en radio, pero encontré esa plataforma del Instagram, del IGTV, para en el minuto inicial de la pantalla principal dar un preámbulo y luego el análisis completo en el IGTV, que te puede llevar un tiempo prolongado. Entonces, eso lo vamos a empezar pronto. Y la gente le pregunta a uno, porque la gente se acostumbró a que uno le hiciera su análisis de los 30 equipos. Así que vamos con eso en Arreaza Ortega en Instagram, y gracias por preguntar. Y bueno, espero que nos reencontremos pronto, no solamente para conversar así como ahora, sino para trabajar juntos. Yo espero que pronto volvamos a trabajar juntos, Fernando. Gracias. Dios mediante. Chao, gracias. Fernando Arriaza en Pascual Artiles TV. Dios me los cuide. Chao. Pascual Artiles TV llega a todos ustedes por una cortesía de Juega en línea, disfruta la pasión de ganar. Time Shipping, confianza, rapidez y seguridad. Gaby Sport es tu estilo. Certainty Consulting Group, de seguro hablamos. Pulice Pool Services, 19 años siendo tu primera opción en el mantenimiento de su piscina.